Messi, let's go. Qué gusto verlos, chicos. Buenos días. Híjole, eso sí les voy a decir, nunca se había visto el servicio de las 10:30 así tan energético como hoy, ¿eh? Pero qué gusto verlos. Gracias por acompañarnos a pesar de que estamos en el Mundial. Yo sí les voy a decir honestamente, tengo que decirles un secreto, ¿no? A principios del Mundial tuvimos varias juntas pastorales y luego ya ven que sacamos la imagen del Mundial para lo del Día del Papá y todo ese rollo. Y yo les dije, chicos, si México llega a la final, vamos a tener que hacer un cambio ejecutivo de horarios. Y todos se quedaron, no, ¿cómo crees? Le digo, yo creo que sí. Le digo, no creo que nadie va a venir a la iglesia si México llega al Mundial. Bueno, no llegó. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, así que bueno, pero al rato llega el Mundial a las 12. No sé cómo nos va a ir a las 12, pero de todos modos, gracias por venir. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Islay. Y hablando del Mundial, yo creo que una de las historias más emblemáticas, históricas ahora, y que yo creo que nos robó el corazón a todos, es este hombre que se le ha llamado el Bociña, Josimar José Evoras Díaz Bociña. ¿Quién se acuerda de este chico? Yeah. Este hombre, este portero de Cabo Verde, híjole, en serio, era increíble, era una araña, ¿no? En serio, le tiraban por todos lados y este cuate estaba parando todo lo que les llegaba a la portería. Un partido que jugó también con España, muy fuerte, precisamente quedaron empatados 0-0. No pudo España contra este equipo y eso le permitió a Cabo Verde seguir avanzando en la fase de grupos. Pero algo muy interesante acerca de Bociña tiene 40 años. Él radica y vivió y es parte de Cabo Verde, por eso es parte de la selección. Pero algunos detalles importantes acerca de Bociña es que él empezó su carrera profesional en Cabo Verde hasta los 25 años. Era un hombre que siempre le gustó el fútbol. De niño le pusieron Bociña porque en su idioma significa abuelita. Entonces cuando estaban jugando en la calle de niño y que se enojaba porque perdía o porque le pegaban, se iba corriendo con su abuelita y le dice, ay, vas a decirle a tu Bociña, le vas a ir a decir a tu abuelita. Por eso le quedó el nombre de Bociña y ese es el nombre que se le adjudica. Él no se llama así, pero lo trae en su camisa y así es. Toda su carrera, como todo futbolista, todo niño que sale a la calle sueña con jugar un mundial. O sea, es una persona igual como tú y como yo, pero Cabo Verde tiene 500,000 habitantes. Nadie sabía que existía, hasta que llegó el mundial y dijimos, ¿y este equipo de dónde salió? Pero tardó año tras año. Este hombre se dedicó a la electricidad porque el fútbol simplemente no le daba para comer. Hay una foto por aquí donde sale el electricista. En las próximas 2 fotos, creo que si quiere, aquí está con el gran Messi que va a ganar hoy la copa, aunque a usted no le guste. Y el que sigue. Y luego ahorita me regresas la de Messi nomás para... No, aquí estaba de electricista, no salía, no había dinero, pues entonces él quería seguir su carrera profesional, pero se dedicó a la electricidad con este sueño. Normalmente los futbolistas en lo general ya están en sus 40s y ya están retirados realmente, ¿no? Hay algunos que creen que no tienen 40, como Cristiano Ronaldo, y cree que va a estar en el próximo mundial, ¿no? Casi va a decir, y nos vemos en el próximo, voy a tener 45, pero no hay bronca, ¿no? Pero él dice, bueno, voy a cumplir 40, no creo que la vamos a hacer. Por alguna extraña razón, azares del destino, Cabo Verde califica al Mundial y en sus 40 años lleva a su selección, ¿no? Recibió alrededor de 27 disparos al arco mientras estaba jugando contra España. Es una eminencia este hombre. Fue mundial lo que jugó contra Argentina. Destrozó por completo a este equipo, pero terminaron perdiendo, casi le ganan a Argentina. Y pues en realidad esto conmovió a todo el mundo. Todos queríamos, aunque yo le iba a Messi, le iba a Argentina también, yo decía, y que Cabo Verde gane. O sea, nos conmovió, nos ganó el corazón. Y dices, ¿cómo es posible que un equipo que salió de la nada llegó a tanto? Ahora, ¿a qué voy con todo este rollo? No voy que, no nada más porque es el mundial, sino yo creo que es una historia perfecta de alguien que nunca dejó de creer.
Es la historia perfecta de una persona que vive en el lugar más remoto del mundo. Nadie sabía que existía, nadie lo conocía tampoco, ni en su propia isla sabían quién era, en general, quién era Bociña. No tenía muchos seguidores, tenía unos cuantos seguidores. Ahorita tiene 24 puntos y fracción de seguidores, de millones de seguidores en Instagram. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere conocer. Pero hay algo muy interesante aquí. Este hombre nunca dejó de creer. Nunca dejó de creer, a través de que tenía 40 años. ¿Cómo te puedes imaginar? Ahí está arreglando los cables en la calle de los diablitos que la gente cuelga, ¿no? Y decir, ¿y si sí? ¿Y si nos hablan para el mundial? O sea, yo no sé, o sea, es algo que no tiene sentido, pero es algo muy hermoso también, ¿no? Pero eso habla de mucha persistencia, habla de creer, habla de soñar, habla de avanzar, habla de ser obediente, habla de disciplina, habla de muchas cosas, ¿no? Y ahorita que estamos precisamente en la serie de José, estamos viendo su historia, su vida y cómo su historia y su vida nos impactan a nosotros. José, la semana pasada estábamos hablando que dentro de su etapa de vida estaba en la cárcel. Y era un hombre que nunca dejó de creer en Dios para cosas más grandes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo José pasa de la cárcel al trono de regreso en Egipto. Vamos a hablar de cómo esperar, cómo dentro de la espera, dentro de la persistencia, dentro de las dudas, dentro de los procesos, cómo seguir creyendo en Dios. Aunque pienses que todo está perdido y aunque los años pasen, cómo Dios siempre se está perfeccionando en cada uno de nosotros para llevarnos a alcanzar cosas aún más grandes y cosas inimaginarias cuando tú y yo permanecemos de la mano de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a hablar acerca de esta increíble historia. José, podemos ver que en Génesis 37 tiene 17 años. Este chico es el favorito del papá. Es una familia numerosa, tiene muchos hermanos, pero los hermanos lo odian porque es el favorito, ¿no? Y pasa más adelante los años, es una recopilación de todo lo que hemos visto con José. Pasan los años, Jacob es el favorito, le da todo lo que él quiere, pero en sí realmente José también tiene una muy mala actitud porque es muy inmaduro, es joven, es muy presumido, es bien chismoso, pero tiene favor de Dios, tiene favor de sus papás. Él está haciendo lo que tiene que hacer en su momento, ¿no? Muy inexperto, 17 años, pero finalmente sus hermanos se hartan de él y se quieren deshacer de él. Lo quieren matar, pero lo terminan vendiendo como esclavo. Le mientan al papá, el papá piensa que murió, pero realmente está en Egipto. Y ahí Potifar, simplemente este faraón, pues tiene algo, encuentra algo en José muy hermoso y dice, este cuate tiene carisma, es un esclavo, pero tiene muchas virtudes, lo empiezan a empoderar, lo empoderan con muchas cosas. Y Dios estaba con él, Dios estaba con José en ese momento. Sentía que tenía ese favor de Dios y seguía avanzando. Más adelante, la esposa de Potifar empieza a tratar de seducirlo y como José no responde y es fiel y sigue trabajando en lo que es él respeta las cosas del faraón, pues simplemente lo terminan encarcelando y ahí está en esa cárcel. Está ahí, llega devastado, es esclavo y pasó a estar en la cima de Egipto siendo esclavo y ahora está peor que un esclavo, si no es un esclavo y todavía está en la cárcel, ¿no? Y cuando caes de esa forma, yo pienso que lo primero que piensas es ya se acabó, la vida ya se acabó, ¿no? Aquí terminó todo, aquí voy a morir. Y una vez más, Dios está con él. En ese lugar Dios le da favor con el patrón de toda la cárcel, ¿no? Uno de los jefes de ahí de la cárcel le dice, ¿sabes qué, mano? Me quedas re bien. O sea, tienes algo, tienes entusiasmo, sirves esto. Y lo empieza a empoderar. Y lo pone a prácticamente cuidar toda la cárcel, ¿no? Todos los reos están bajo tu dirección, tú vas a chambear aquí y todo. Y él dice, ok, es una persona servicial, es una persona que está al pendiente, es una persona útil, es alguien que siempre está haciendo algo. Personas así, personas que siempre están dando pasos hacia adelante, están dando la milla extra, se les abren las puertas. Y luego más aún si tienes el favor de Dios, ahí está José, aún en la cárcel, Dios abriéndole puertas. Él es el José el soñador porque Dios le da visión, les da palabras, le da sueños y los puede interpretar muy bien, sabe cómo tener esta virtud, ¿no? En ese lugar se encuentra a dos personas, al copero y al panadero, que estaban ahí en Egipto también. Simplemente algo pasó y los mandan a la cárcel. Él llega a servir, llega a ver cómo están, un día los ve agüitados y le dice, ¿sabes qué? Tuvimos un sueño, ¿no? Entonces ese sueño, uno regresaba a ser libre a los 3 días y el otro no regresaba, sino simplemente iba a ser ejecutado por el rey, ¿no? Entonces, simplemente él logra discernir, les da visión de qué se interpretan esos sueños, porque eso es uno de sus dones y talentos.
Y el copero pues se va muy feliz porque él es el que regresa otra vez a estar con Potifar, ¿no? Y José le dice, oye, cuando estés ahí arriba, cuando regreses, cuando te hagan libre y estás otra vez ahí, acuérdate de mí. Y pues así hizo la llamada y el copero no contestó. Se le olvidó. Este teléfono es desconocido. Más sé que era de José, pero no sé quién es, no voy a contestar, ¿no? Y era José, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y pasaron 2 años y el copero nunca se acordó de él. Y José estaba allá adentro y él estaba diciendo, Dios, a ver, me das favor con el jefe de guardias, me das favor con la gente en la que estoy, sigo en la cárcel. ¿Estás ahí, Dios? Porque yo no veo que haya una salida, yo no veo que haya un camino donde salir. Yo no sé si tú te has sentido así en la vida, donde pareciera que la etapa en la que te encuentras nunca termina, como que ese ciclo está estancado para ti, que dices, esto es lo que voy a hacer ya, aquí es donde voy a morir, aquí es donde esto se termina, tengo que ser fiel nada más en esto, o qué sigue, ¿no? Y ahí está José. Pasan 2 años y en ese momento es donde prácticamente cambia todo, porque Potifar tiene un sueño, tiene 2 de hecho. Y en esos sueños necesita saber de qué se trata, necesita entender qué significan. Son sueños muy profundos, sueños que tienen un significado más allá. Y entonces ahí es donde se acuerda el copero y ahí vamos a empezar en la historia, ¿no? En ese momento, en esos 2 años de José preguntándose, Dios, ¿dónde estás? Yo creo que nosotros hemos estado ahí también. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi circunstancia? ¿Dónde estás en medio de mi mayor obscuridad que he vivido en la vida? ¿Dónde estás en medio de mi quebranto? Dios, ¿dónde estás en medio de mis oraciones? Dios, ¿dónde estás en medio de tanto rogarte que las cosas salgan bien? ¿Por qué sigo esperando y sigo esperando y sigo esperando? Y los días pasan y los meses pasan y los años pasan y seguimos estancados ahí. En ese momento está prácticamente José aquí en la historia, ¿no? Pero entonces el faraón despierta un día en pánico y cuando despierta pues se da cuenta que tuvo un par de sueños, ¿no? Tuvo 2 sueños. Entonces, en esos sueños, básicamente, el primer sueño se describe así, se lo voy a explicar brevemente. Él sueña que hay 7 vacas muy, muy bonitas y muy gorditas, ¿no? Y salían al río y comían pasto, pero estaban junto a esa agua y estaban muy bien, ¿no? Después salían otras 7 vacas y estas vacas eran muy, muy feas y comenzaron a comerse a las vacas gordas, ¿no? Pues el faraón tuvo otro sueño más y dijo, oye, soñé que salían no nada más las vacas, pero salían espigas, ¿no? De trigo y eran muy gordas y había espigas muy, muy flacas y en este sueño yo estoy viendo cómo están esas cosas pasando y no entiendo qué significa. Ahí es donde el copero agarra el teléfono y dice, yo tengo una llamada perdida de hace como 2 años. A lo mejor ese es el número de José. Y entonces ahí regresa, le echa una llamada, se me hace que ya conocí a la persona que te puede decir qué significan esos sueños. ¿Te acuerdas de José? Sí me acuerdo. Bueno, yo sé que intentaste todo, ya le hablaste a medio mundo, ya le hablaste a todos los magos, ya le hablaste a todos los brujos, ya le hablaste a todo el mundo para que te dijera qué significan esos sueños, pero simplemente no logras entender qué es, ¿no? Ya los sabios, todo el mundo te trató de discernir y pareciera que no encuentras la respuesta, pero yo creo conocer a alguien, porque por ese cuate estoy libre. Yo tuve un sueño y él me lo describió tal cual como tal, ¿no? Ok, Génesis 41, 15 al 16. Dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo, le dice el rey. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta, ¿no? Una vez más, a pesar de estar ahí en esa oportunidad, a pesar de que se le están abriendo las puertas una vez más, él simplemente dice, pues yo no soy, no me hagas caso a mí, hazle caso a Dios, ¿no? Una vez más, está en un proceso. Yo pienso que cuando estar estancado tanto tiempo, de repente se te abren las puertas. Muchos de nosotros somos bien ingratos y se nos olvida dónde está Dios en medio de la jugada. Y él decide decir, ¿sabes qué? Aún en ese momento, él dice, no soy yo el que tiene una respuesta para ti, es Dios quien tiene una respuesta para ti. Entonces el faraón le explica este rollo de las vacas y las espigas, ¿no? Y están, oye, ¿qué onda con este rollo? Y está con esta duda, ¿no? Y en el 41, en el 28:30 dice,
Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Y esto habla mucho de esta parte de la abundancia y de la escasez, ¿no? Inclusive Pablo habla mucho de que él ha estado en momentos de abundancia y también en momentos de escasez. Y yo creo que cuando llega la abundancia y todo parece ser que ya todo está muy bien, de repente algo sucede que no puedes esperar. Cuando llega la escasez, saca lo peor de nosotros. Cuando estamos en escasez, se nos olvida todo, se nos olvida que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y es precisamente donde está tratando de explicar José al faraón. En ese momento no hay nada, pero vienen 7 años de mucho fruto, ¿no? Más adelante José le dice al faraón que necesita elegir a una persona sabia, a alguien que pueda manejar todos estos recursos, una persona que deberá tomar decisiones ejecutivas donde cada año tienen que guardar alrededor de un 20%, guardarlo de todos los bienes para poder tener suficiente para el octavo año, cuando llegue la escasez, poder tener lo suficiente para que Egipto no pase por esta hambre, ¿no? Entonces empieza a darle ideas, empieza a darle conceptos, puedes identificar ahí que hay mucha sabiduría, mucha inteligencia detrás, ¿no? Que Dios le ha dado a José para poder explicarle esto al faraón. Luego dijo José, puesto que en el 40, entenderán al 43, dice, puesto de que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú, José, gobernador de Egipto. Así que el faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, que le pusieron un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. En el 41 y el 46 dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, el rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades, junto al alimento con quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. En el 53 y en el 57 dice, los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arrasiado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países llegaban a Egipto para comprarle el alimento a José, porque el hambre hundía ya por todo el mundo. Eso nos lleva al primer punto de esta plática. Dios no solo está presente en la prisión, sino también provee sabiduría durante el proceso. En esta época en la que tú y yo nos encontramos, yo pienso que cuando leemos historias así, deben de infundirnos un poquito de esperanza, porque lo único que Dios nos está pidiendo a ti y a mí, y en esa época también, es fidelidad. Lo único que nos está pidiendo es concentrarnos en pasar tiempo con Él. Lo único que nos está pidiendo es tiempo de calidad con Él, conocer su palabra, conocer sus promesas, estar en comunión con Él. Porque en la vida vamos a tener momentos de mucha abundancia y vamos a tener momentos de mucha sequía. Momentos donde no vamos a ver qué está pasando, vamos a pensar que Dios está ausente, pero es realmente parte del proceso. Y lo que nos cuesta trabajo entender es que Dios está presente aún en la prisión, aún cuando estamos viviendo nuestros peores momentos. Nos cuesta trabajo pensar eso, nos hace más fácil
decir que Dios está ausente cuando tú y yo estamos en el proceso, pero realmente Dios está aún en el tiempo de proceso. Y Él nos provee sabiduría necesaria para continuar avanzando cuando tú y yo nos rendimos con Dios, cuando estamos caminando por el proceso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo hemos visto mucho, ¿no? Lo hemos vivido, lo hemos procesado, lo hemos tenido que aprender. Lo que no nos gusta es el proceso. Lo que no nos gusta es aprender. Lo que no nos gusta es vivir eso, ¿no? Y es ahí donde Dios se perfecciona en nosotros, cuando tú y yo nos rendimos. Dios decide estar con nosotros. Dios, de hecho, está con nosotros, está contigo y está conmigo a través del poder del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en momentos de sequía es donde debemos de recordar una vez más, hey, si Dios estuvo con José en favor y en gracia, aun cuando estaba en la prisión, Dios va a estar en mi proceso. Hoy en día que Cristo Jesús ha dado su vida por mí y que a través del poder del Espíritu Santo tengo una conexión directa con Dios. Soy privilegiado de estar con el Señor. No soy nada más una persona escogida de Dios, pero Dios decide estar conmigo a pesar de las circunstancias que tú y yo estamos pasando. ¿Sabes? José no podía liberarse a sí mismo. Por mucha gracia y mucho favor que tenía que caminar el proceso. Aquel aclamaba y pedía ayuda. No podía liberarse a sí mismo. José tampoco no podía obligar al copero a que por favor le recordara a Potifar. Simplemente tenía una oportunidad y lo hizo, pero tardó tiempo en llegar, ¿no? José tampoco no podía hacer que el faraón tuviera un sueño y que por favor Dios, o sea, no tenía control de nada de esto. Lo único que él tenía en sus manos es total dependencia en Dios. De la cárcel al trono. Del proceso a la abundancia. De la incertidumbre al milagro, ¿no? Y esta línea entre una cosa y la otra es total fidelidad, es total entrega, es total rendición. No sé por qué proceso vayas tú en la vida, pero sí te quiero recordar que lo que Dios más demanda de ti en este momento es total fidelidad, es total rendición. ¿Sabes? Cuando Dios abrió la puerta para José, él necesitaba 100% estar preparado para la tarea. Y ese es el tema, porque a veces vamos a los procesos de la vida, hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es lo que puedes hacer hoy, y es prepararte para cuando la abundancia llegue. Después de cada tormenta va a salir el sol en algún momento, eso lo sabemos. Gracias a Dios aquí en San Diego yo llevo por 5 minutos, ¿no? Pero cuando hay una tormenta de verdad, cuando hay una gran tormenta, todos tenemos esperanza en que la luz va a llegar. En un momento, todo esto va a cambiar, lo sabemos, tenemos esperanza en eso. Ahora, pero si tú y yo no caminamos la fe, ni caminamos los procesos de la mano de Dios, no vamos a poder tener esa certeza de lo que no se ve, como dice la palabra de Dios. No vamos a poder discernir de que aunque vayamos por el proceso, Dios se perfecciona en nosotros durante el proceso y después del proceso hay algo que hacer, hay algo que disfrutar, pero también hay algo que hacer. Entonces, en esta parte de rendición total es precisamente donde nuestra fe crece, porque cuando Dios abrió la puerta, José no estaba haciendo otra cosa, estaba listo para lo que venía, estaba listo para dirigir a toda una nación, estaba listo para bendecir a todos los países alrededor del mundo, estaba listo para trabajar cosas que jamás imaginó que iba a hacer. Yo pienso que él dijo, voy a regresar al trono y a lo mejor voy a seguir de esclavo, de estorbante, ¿no? Pero una vez más, Potifar lo puso a cargo de una misión mucho más grande de lo que él se hubiera imaginado. ¿Algunos de ustedes se han sentido estancados en la vida? ¿Cuál es esa oración que llevas haciendo por mucho tiempo y que aún no tienes una respuesta? ¿Cuál es ese milagro que estás en espera y que parece ser que nunca va a llegar? ¿Qué es ese vacío que hay dentro de ti, que lo has puesto en manos de Dios? Quieres que lo llene una vez más y que pareciera que el proceso es tan largo que no logras ver la luz y que has dejado de creer que Dios puede hacer lo imposible, ¿no? Dios estaba con José en la prisión y quiero recordarte que Dios está contigo en tu prisión. Dios estaba con José en todo momento y también José estuvo con Dios en todo momento. Y yo creo que eso es lo que tú y yo es una invitación muy grande para ti, para mí. Por sea el proceso, si intentaste todo, intentaste controlarlo todo, intentaste resolverlo todo, a lo mejor la pregunta no es Dios, ¿cuándo vas a cambiar mi circunstancia? A lo mejor la pregunta es Dios,
¿Qué necesito cambiar yo para poder sobrellevar esta circunstancia? ¿Qué necesito aprender yo de ti, Dios, para poder caminar en este proceso? A lo mejor es una cuestión de preguntas, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de seguir intentando escapar del proceso, precisamente lo que Dios más anhela es que camines el proceso y aprendas que hay el fruto del proceso? ¿Qué pasa después de? ¿Qué tal si esa prisión en la que estás ahorita es parte del plan para cosas mucho más grandes que necesitas ver en el futuro? ¿Qué tal si el proceso que vives ahorita es el testimonio vivo para que alguien más salve su vida en el futuro? ¿Qué tal si lo que Dios está haciendo ahorita es para cosas inimaginarias, grandísimas, para tu familia, para tu legado, para tu comunidad, para tu ciudad? Yo no sé, ¿no? Ahí es donde yo me acuerdo de Bociña. Ese cuate va a ser presidente de Cabo Verde, yo creo, ¿no? ¿Te acuerdas del boxeador, de este boxeador filipino? ¿Cómo se llama? Manny. Bro, andaba en la política también. Tu pueblo lo veía como un héroe, ¿no? Porque no nada más era una persona que era de talla mundial o que había sido boxeador, pero también hizo mucho por su gente, ¿no? En este caso, José, aún estando en estos procesos, estaba haciendo de bendición no nada más para los recursos del rey, del Potifar y todos estos egipcios, sino estaba haciendo de impacto alrededor del mundo. ¿Quién iba a pensar que este cuate pasó años en la cárcel? ¿Quién iba a pensar que había sido traicionado dentro del trono y había sido llevado a la cárcel injustamente por ser una persona fiel y al mismo tiempo salir de ahí y estar preparado para este proyecto más grande, ¿no? Entonces, una cosa que quiero recordarte es que a veces dentro de todos estos procesos, lo que a veces nos limita en nuestra mente y nuestra fe es que creemos que nuestra propia inteligencia es lo suficiente que necesitamos para poder seguir saliendo adelante. Y en este caso podemos ver que no nada más José era inteligente, pero una persona sabia. Inteligente es quien tiene la capacidad de aprender, comprender, analizar y resolver problemas. ¿Y sabes qué? Hombres, a nosotros nos encanta resolver problemas. Nos sentimos muy inteligentes. Pero la sabiduría es quien sabe usar correctamente lo que conoce, tomando las buenas decisiones en el momento adecuado. Y eso es favor de Dios. Eso es dependencia total en Dios. Dios nos da sabiduría cuando se la pedimos, ¿no? Una persona inteligente puede saber qué hacer en toda circunstancia, pero una persona sabia entiende si debe hacerlo o no, entiende si es coherente o no es coherente, entiende si es el momento de hacerlo y cuándo hacerlo a la hora correcta, no nada más abruptamente a tomar decisiones. Y ese es el problema, porque cuando hemos venido por este proceso en la vida que tú y yo nos encontramos y nos creemos bien inteligentes porque logramos pasar la primera ola y decimos, ya sé cómo resolverlo, no hay bronca, yo ya sé cómo, y vas, y vas, y vas, y vas. Pero volteas a ver tu vida y dices, oye, pero sigo en el mismo ciclo, sigo en el mismo proceso. ¿Qué tal si nos falta sabiduría? ¿Qué tal si nos falta entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros durante el proceso? Y no nada más ir esquivando las olas que tenemos que esquivar, ¿no? Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar ¿a quién? A mi esposo. A todos nos da, sin menospreciar a nadie. A nadie, ¿no? Depender de tu inteligencia puede producir orgullo en ti porque estás dependiendo de tu propio entendimiento. Pero buscar la sabiduría produce humildad. ¿Por qué produce humildad? Porque dentro de la sabiduría no nada más se trata de cómo puedes tú resolver todos los problemas en silencio, pero produce la iniciativa de pedir consejo antes de tomar una decisión y pedir consejo a una persona más sabia que tú. Decir no a una buena oportunidad cuando es el momento correcto requiere sabiduría, no inteligencia. Alejarte de las discusiones innecesarias, aunque tengas la razón, es ser una persona sabia. Aprender de los errores en vez de culpar siempre a otras personas es una actitud natural de una persona sabia. Una persona que busca la sabiduría siempre, no una persona que busca a ver a quién culpo, ¿no? Y entonces estas son las partes donde la humildad se empieza a emerger dentro de uno, ¿no? La humildad te permite reconocer que no lo sabes todo, pues.
que puedes estar equivocado, que tienes permiso de estar equivocado y también tienes permiso de cometer errores. La humildad también te ayuda a entender que necesitas escuchar consejos, y también la humildad te ayuda a que puedas entender y aprender de otras personas, aun cuando tú creas que tienes toda la sabiduría necesaria para hacer lo que tienes que hacer. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Los humildes de corazón. ¿Qué nos lleva a este siguiente punto? Que Dios siempre posiciona a su pueblo para cumplir sus propósitos, y también bendice a muchos por medio de una sola persona. Dios siempre obra para bien, no importa lo que esté pasando, pero debemos de entender que dentro de la sabiduría nos lleva a entender un total rendimiento a Dios. ¿Sabes? José pasó de una prisión a un palacio, ¿no? El faraón lo perdonó y lo puso a cargo una vez más de todo y de todo lo que venía. Se quitó su anillo y se lo dio a él. José podía tomar decisiones de autoridad. José volvió a recibir un atuendo nuevo, que es una vestimenta de lino muy especial cuando eres realeza en Egipto, ¿no? Entonces, todas estas cosas, yo creo que José estaba en la cárcel, jamás imaginó que iba a pasar eso, pero lo que sí es que se estaba preparando todos los días. Lo que sí es que se estaba preparando todos los días en relación con Dios. ¿Sabes? Ya no era un prisionero, ahora era un funcionario público. De la prisión pasó al palacio. ¿Cuándo podría yo pasar de la prisión en la que me encuentro y llegar al palacio? Es la pregunta que quizás debes de hacerle a Dios, ¿no? Y una mejor pregunta que esa sería, ¿qué está Dios haciendo dentro de mí para ese gran propósito que tiene para mí después de esa cárcel? ¿Qué está haciendo Dios en ti? A lo mejor cambiar las preguntas es lo que necesitas hacer para salir de la frustración y de la desesperanza y empezar a buscar la esperanza en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo ya en tu corazón y de lo que necesitas experimentar, ¿no? Porque salir de la prisión no es el punto principal de la historia, ni es el punto principal de ti. Llegar al palacio tampoco fue nada más la recompensa, sino el palacio era el lugar donde la posición de José podría ser pues posicionado para la provisión de muchos y para la bendición del mundo entero. Entonces, ¿cómo estás administrando tu vida en tu relación con Dios cuando estamos en estos procesos, ¿no? ¿Cómo va la vida pasando y sigues estancado donde estás, ¿no? ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto? ¿Estás aprendiendo para que Dios pueda usar para grandes cosas? ¿O sigues quejándote de las mismas cosas que te has quejado durante muchos años, ¿no? ¿Sabes? Dios bendice a muchos por medio de uno, Dios bendijo a muchos por medio de Jesús, nos dio la eternidad. Pero Dios también puede bendecir a muchos por medio de ti, si tan solo te rindieras a Cristo Jesús. Dios puede usar tu testimonio para la salvación de muchos. ¿Qué tal si lo único que hay que aprender es a depender a Dios? ¿Qué tal si lo único que tú y yo tenemos que hacer es total dependencia y rendición y decir, ¿sabes qué? Dios ya estuvo bueno, ya he esperado mucho tiempo, a lo mejor voy a seguir esperando más, pero ahora quiero recibir tu dirección, quiero recibir tu sabiduría durante este proceso, el tiempo que dure. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él va a enderezar tus caminos cuando tú confías en el Señor completamente. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué otra respuesta quieres? ¿No? José fue rechazado por sus hermanos, por su propia sangre. José fue rechazado por su propio pueblo. José sufrió, aunque era inocente. José sufrió, aunque él no había hecho absolutamente nada. Estuvo en la cárcel. José fue humillado en la prisión antes de recibir una nueva posición de autoridad. José se humilló a sí mismo incluso hasta morir en una cruz. Jesús, y ser exaltado también. El mundo acudió a José para que pudieran recibir el pan y el mundo acudió a Jesús porque Él es el pan de vida para todos nosotros. Ya sea que estemos viviendo en un tiempo de escasez o estés viviendo en un momento de abundancia, yo quiero recordarte que todo aquel que cree en Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué te falta? Deja de hacerte el inteligente, la inteligenta. Deja de pedir erróneamente. A lo mejor es nada más rendir, ¿no? Porque
Después de la salida, después del proceso, hay dos historias que te podemos contar. Podemos contar de qué tan mal nos fue en la vida o podemos contar de qué tan bueno es Dios. Y yo creo que todos queremos contar de qué tan bueno es Dios, ¿no? Hay testimonios a tu izquierda, a tu derecha, enfrente de ti, atrás de ti, de personas que han pasado por procesos donde no la han contado, donde piensan que están aquí por pura gracia de Dios. Entonces, dentro de los grandes consejos, dentro de la comunidad, puedes encontrar paz y esperanza y decir, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo en él o Dios lo hizo en ella, Dios lo va a hacer en mí. Y ese es un cambio de perspectiva. Ya no es seguirse quejando del proceso, pero es decir, Dios, ¿qué puedo aprender durante el proceso? Yo quiero que me prepares para cosas mucho más grandes. Pero es una cuestión mental, es una cuestión de espíritu y de alma y de transformación cuando decidimos rendirnos así. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar por eso. Padre Santo, yo te pido, Dios, que tu fe pueda ser derramada a través del poder del Espíritu Santo sobre cada persona. Que podamos empezar a ver los procesos y las dificultades como parte de algo mucho más grande. Que puedas perfeccionarte en cada uno de nosotros y que nos ayudes a ver la luz en medio del camino tan estrecho por el cual estamos caminando. Tú prometes caminar con nosotros en valle de muerte y de sombra. Y yo te pido que cada persona aquí pueda sentir que tú vienes caminando con ellos en valle de muerte y de sombra, aprendiendo, creciendo, preparándose para cosas mucho más grandes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Lo digo como testimonio vivo y como el testimonio de nuestra iglesia, creyendo que aquellos que necesitan fe van a ser reanimados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Un fuerte aplauso.